Pues nada, primero que todo, muchas gracias a las personas que escuchan y ven Inversión Alternativa Podcast, donde desglosamos el universo de capital alternativo para el mercado hispanohablante. Siempre de la mano de expertos, y esta vez tenemos a Ander Michelena, que es el fundador y socio de Acurio Ventures. Así que, Ander, muchas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias a ti, Seb, por invitarme. Un placer estar aquí. Súper. Y lo primero que hacemos nosotros normalmente es ir rápidamente por tu carrera, ¿no? Si hay algo en lo que me equivoque o en lo que quieras dar un poquito más de color, me paras o nos explicas al final, ¿no? Pero Fenomenal. estuviste 3 años como analista de FIC, ¿no? Financial Institutions Group de Morgan Stanley, ¿no? Entre Correcto. 2006 y 2009. Fuiste el CEO y fundador, o co-CEO de fundador de Ticketbit, ¿no? Una empresa que se vendió en 165 millones de euros a StubHub en Ujú. 2017. 2016, sí. 2016, gracias. Entre 2016 y 2018 fuiste el General Manager para Internacional, ¿no? De Startup, ¿no? ¿Correcto? Interesante. Fuiste capaz de cortar un poquito los términos y condiciones de la venta y en vez de quedarte 3 años, pues te quedaste 2, porque me imagino Ujú. que estabas la vida corporativa. También montaste Oliron, ¿no? La Correcto, correcto. Socimi, interesante. Ujú. Montaste Libere, también una empresa de tecnología que era innovadora en su momento para todo lo que Sí. eran apartamentos. Y definitivamente montaste pues, a Lirón también, a Curio Ventures en septiembre del 2018. Entonces, no sé, Ander, si quieres un poquito ahondar en algo. Ahora podemos hablar de Oliron y el cambio de marca. Si quieres ahondar Sí. en algo, pues me gustaría que ahondáramos también en la Socimi, ¿no? ¿Qué pasó con la Socimi? Eso Sí. también me gustaría que ahondáramos un poquito de tu carrera. Claro, mira, no, mira, lo has definido bien. Yo, si quieres, el resumen es, lo has dicho perfectamente. Vida corporativa para mí fue muy complicada. Es muy complicado cuando eres emprendedor irte a una multinacional y pasar a no poder tomar decisiones y tener que ir todo mucho más lento con procesos. Y me di cuenta muy rápido que no era para mí, a los 6 meses incluso de estar ahí. Y lo que pasa es que, bueno, había adquirido un compromiso de 3 años que conseguí reducir a 2 y salgo en 2018, ¿no? Y al salir, la realidad es que monté muchas cosas. Has mencionado tres: la Socimi, Libere, que es una startup, y luego el fondo de Venture Capital. También monté otra startup que todavía está funcionando, que se llama Planet, que está en 2 millones de RR ahora, es un RP de sostenibilidad. Bueno, si quieres, salí con tantas... ¿cómo lo diría? Con tanta falta de proyectos, o tanta necesidad de hacer cosas nuevas de la vida corporativa, que me pasé, ¿no? Me Ya. pasé, y al final monté 4 proyectos, y una vez que llegó el COVID, lo que me di cuenta es que, pues que no tenía mucho sentido estar en 4 proyectos, que estaba un poquito en todo y en nada, y esto lo que me lleva luego es a reducir mucho, ¿no? La realidad es que desde el COVID solo me dedico al fondo de Venture Capital, y todo el resto de proyectos me he ido saliendo. No estoy en el día a día, sigo siendo inversor en todos, pero ya no estoy en el día a día, y mi día a día es única y exclusivamente a día de hoy a Curio Ventures, que antes se llamaba Oliron, pero que cambiamos el nombre hace un año a Curio Ventures. Que podemos entrar también, si te apetece, en por qué cambiamos el nombre. Pero bueno, respondiendo a tu pregunta, Seb, de la Socimi. La Socimi era un proyecto curioso. Mira, yo creo que nos pasa mucho a los españoles, ¿vale? Que cuando hacemos dinero queremos algo de ladrillo. Esto es muy, muy nuestro, o sea, es que es así. Por alguna razón lo hacemos todos, ¿no? Entonces, cuando vendimos la empresa, bueno, yo quería hacer una parte de mi patrimonio en inmobiliario. Cuando miro lo que hay en el mercado, me doy cuenta que no hay nada que me guste. No hay nada. Que yo estaba buscando rentabilidades por encima del 10% en zonas prime. Para conseguir eso tienes que irte a un riesgo promotor que no quería asumir. Y como no encuentro nada, digo, tiene que haber algo que se pueda hacer para sacar estas rentabilidades, ¿no? Entonces, bueno, al final, historia larga y corta, me doy cuenta que si te miras lo que ha pasado en Estados Unidos, en Inglaterra, Francia, eh, o Alemania, y mira las pernoctaciones hoteleras, el 70% de las pernoctaciones hoteleras son hoteles, para la redundancia, pero el otro 30% está en apartahoteles, que los apartahoteles están muy desarrollados, ¿no? En 2018 en España no había apartahoteles, es una realidad. Había exactamente 4 edificios de apartahoteles de un volumen decente, 2 en Madrid, 2 en Barcelona, y la mayoría de esos 4 eran de los años 70, viejos y con muy poco y nada actualizados, ¿no? La competencia real en apartamentos eran apartamentos sueltos, sin economía de escala, y además con un problema actual importante, que es que los gobiernos locales de las distintas ciudades estaban persiguiéndolos porque no tenían licencia, se consideraban ilegales, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí creemos que había un caldo de cultivo perfecto para desarrollar este proyecto en España, y con ese objetivo
decidimos lanzar, en este caso, una SOCIMI, porque fiscalmente era lo que más atractivo para hacer esto. Y bueno, se le acaban levantando en total prácticamente 200 millones de euros en este proyecto, en distintas rondas. Y en la actualidad es un proyecto que tenemos, hay 18 edificios de hoteles, de apartahoteles por toda España. El 60% de la cartera está entre Madrid y Barcelona, pero también hay edificios en Sevilla, Bilbao, San Sebastián, Vitoria, Valencia, hay un edificio muy, muy grande. Bueno, las principales ciudades, Málaga, tenemos 3 edificios, bueno, las principales ciudades españolas. Em, y ese es el proyecto. Aquí la idea es comprar, se compran y lo que se está comprando ahí son edificios de oficinas y de hoteles y reconvirtiéndolos en apartahoteles. Eso es la idea, son siempre con uso terciario. Y hasta ahora, finger cross, las cosas han ido bastante bien. El FFO de la cartera, es decir, la generación de caja de los edificios, está por encima del 12% anual. Por lo tanto, creo que misión cumplida en ese sentido. Y el proyecto, como digo, está yendo muy bien. Para el finales de este año o mediados del siguiente ya tendremos el 80% de la cartera generando caja y eso, bueno, pues ya va a dar un dividendo muy atractivo en la SOCIMI, que es al final, estos vehículos son para ahorradores si quieres, que es lo importante, y estamos ya muy cerquita de llegar a ese número, ¿no? O sea que la verdad es que muy contentos con el proyecto, muy contentos y casi en el punto final de tener la cartera ya por fin, está 100% invertida, ahora 100% distribuyendo dinero, ¿no? Que era lo que estábamos buscando aquí. Ander, gracias por compartir eso. Y entiendo que ya no estás en la Socimi para nada, ¿no? Ya ahí no tienes ningún puesto ejecutivo ni no ejecutivo, ya saliste completamente tienes equity obviamente, pero ya saliste completamente del día a día de ese proyecto. Sí, o sea, al final la SOCIMI lo que tiene es una gestora por encima que es la que gestiona. Yo me he salido por completo de la gestora, mantengo un carry ahí, pero me he salido del día a día y no tengo ya participación en la gestora. Sigo siendo inversor en la SOCIMI, mantengo mi inversión en la SOCIMI y soy como inversor en la SOCIMI, inversor relevante, soy parte del consejo de administración. Entonces ya no estoy en el día a día, pero sí que es verdad que estoy en los consejos de la misma y cada 2 meses, 3 meses pues tenemos una reunión y estoy al tanto de todo lo que está pasando, aunque ya como bien dices, no hago parte del día a día y no tomo las decisiones de diario. ¿Vale? Las Perfecto. estratégicas, soy parte del consejo, entonces ahora las estratégicas, por lo menos algo digo, pero ya está, ahí está ahí. Moviéndonos a Curio Ventures, ¿no? Por poner un poquito de resumen y me corriges en cualquier momento. Un fondo de Venture Capital, ¿no? Con 5 fondos. El Correcto. último fondo es el tercero que lanzaron el año pasado, si no me equivoco, de 150 millones, ¿no? Que esperan invertir. En total tienen alrededor de 90 inversiones en esos 5 fondos. En un Sí. podcast el año pasado dijiste que iban a sacar el año pasado un fondo de fondos también. No sé si lo sacaron, pero no lo he visto en las noticias. Estamos ahora mismo en ello. Justamente estamos empezando ahora mismo con el fondo de fondos. Va a ser un fondo de fondos un poquito distinto. En vez de ser un fondo de fondos de primarios puro como fue el anterior, estamos haciendo un fondo de fondos de secundarios, básicamente, para aprovechar un poco la falta de liquidez que hay en el mercado en estos momentos. Entonces estamos lanzando un fondo de fondos para aprovechar, como digo, lo que creemos que es una oportunidad histórica por el cierre del mercado de Money y por el cierre y por la falta de distribución. Si miras añadas de 2018-19 está en una media distribución de DPI del 10%, cuando en fondos en años 7 es más o menos históricamente deberían estar entre un 60 y un 80%, ¿no? Entonces, 7-8 veces por debajo de medias históricas de evolución, pues ahí creemos que hay una oportunidad muy buena para solucionar el problema, ¿no? Y dar liquidez a la gente que está pillada, que hay muchos LPs pillados, pero también para solucionar eh, comprando activos o porcentajes de cartera, solucionar el problema que tienen las propias gestoras, ¿no? Y Entonces esto ahí es sería lo a que nivel estamos europeo, haciendo. ¿no? Ander. Es un fondo a nivel europeo, sí. Date cuenta que nuestros inversores es una gran parte, aunque pues tenemos uno de los principales endómenos universitarios basados en Estados Unidos, que gestionan un montón de dinero, que gestionan más de 40 billones, como inversores en nuestro fondo directo 3 y que eh, acabamos de empezar con esto, pero que es muy probable que acaben invirtiendo aquí. Esperamos, pero no está todavía cerrado. Pero aparte de eso, una parte más importante de los inversores son españoles y por lo tanto, al ser españoles, aquí lo que queremos es dar exposición a Europa, que es donde tenemos nuestro core de nuestra inversión directa,
y centrarnos en fondos europeos para un poco diversificar esa exposición que tienen nuestros inversores con inversión en oportunista, con descuentos relevantes en fondos europeos, en fondos con ya 7 años de vida, con unas carteras muy definidas, etcétera, ¿no? Y ya saben más o menos de los activos bajo gestión que quieren llegar, o eso todavía es confidencial, está por trabajar. Bueno, a día de hoy la En idea el es fondo de informar. fondos, de secundarios. En En el el fondo nuevo de fondos. acabamos de empezar literalmente, es que llevamos 2 semanas empezando a hablar con gente. O sea, no hemos hecho ni un primer cierre y no haremos ninguno hasta abril, mayo. O sea que no hemos hecho Y absolutamente cómo nada. cómo es la gente, ¿no? Porque es un mercado complicado, ¿no? Y ya entraremos más en eso, pero ¿cómo está viendo la gente ahora mismo para esa estrategia específica tan interesante? Que creo que no hay en España. No hay un fondo de fondos de secundarios, creo. Puedo estar equivocado. No hay en España, no hay en Europa. A día de hoy fondos secundarios para Venture Capital, los hay para Private Equity. Tienes fondos muy grandes de Private Equity que hacen de vez en cuando Venture Capital, pero fondos de secundarios no existen en Europa y solo hay dos en Estados Unidos, uno que lleva unas cuantas años y otro no que acaba de salir hace nada. Entonces es realmente un mercado muy nuevo. Se ha desarrollado, el primero que se desarrolló de secundarios fue el mercado de Private Equity y es un mercado de private equity, para que te hagas una idea, en 2013 era el 2% de las transacciones eran de secundarios en private equity, pero en el 2023 ya fue el 8%, ¿no? Y es un mercado que ha crecido un montón. Y en Venture Capital es que no ha pasado. En 2013 las transacciones de Venture Capital eran el 2%, o sea, igual que en private equity, pero es que en 2022 fue el 1%, o sea, es que no es que ha subido, es que ha caído incluso, ¿no? Entonces, bueno, en este momento que hay todavía más necesidad de liquidez, más necesidad que nunca, creemos que es el momento perfecto para ayudar a solucionar este problema, ¿no? Y eso es lo que estamos haciendo. Perfecto, gracias por compartir. El tema de la diferenciación y la estrategia, me estuve escuchando algunos podcasts y hablabas, y me encantaría que entráramos más en materia, hablabas un poco de que la diferencia entre ustedes y otros fondos, ¿no? Es que ustedes invierten en minorías, ¿no? Son seguidores, no quieren ser Correcto. primarios y que literalmente son muy flexibles a la hora de invertir y desinvertir, ¿no? Entonces lo que quieren es Correcto. crear literalmente una red de contactos o una red de distribución que les ayude a llegar a todas estas rondas en Europa e invertir de forma minoritaria 150 millones de euros, que es lo que tiene el Fondo Correcto. 3. ¿Puedes contarnos un poquito más o me Y equivoco? no sé, lo has definido perfectamente. Al final, ¿por qué hacemos esto? Si quieren, mira, nuestros fondos tienen, en vez de tener las típicas 20 inversiones, tenemos 50 por fondo, ¿vale? Y la 50 por fondo tiene varias razones. La primera es un retorno, estadísticamente es un portfolio que para nosotros, bueno, que estadísticamente es más óptimo en cuanto a riesgo-retorno, ¿no? Bajas un poquito el riesgo, bajas un poquito el retorno potencial, lógicamente, cuando estamos con tienes más retorno potencial, pero bajas muchísimo el riesgo al tener 50 en vez de 20 nombres, ¿no? Y creemos que eso es importante para nuestros inversores. Lo segundo es que esto nos permite no tener 15-20% en las empresas. Cuando tenemos 15-20% de empresas, no lideramos rondas, tenemos porcentajes entre el 3 y el 10 en las empresas que invertimos, ¿vale? Y esto tiene una consecuencia muy importante, que es, primero, lo que comentabas, de más acceso a rondas europeas, a poder, al final, lead investors en fase seed y sería donde nos invertimos, pues, hombre, colarte los mejores deals en Inglaterra, en Francia, Alemania, donde estamos yendo. Lo normal es que en estas fases, incluso en España, lo normal es que en estas fases tú lo que quieras es un fondo local que te ayude. Entonces, no puedes ir y pretender liderar esa ronda, es muy complicado. Nosotros por eso lo que estamos haciendo es dejar ir de la mano los mejores fondos locales y ayudarles con un cheque complementario en esas rondas, ¿vale? Y eso está funcionando muy bien. El 70% de todo lo que hemos hecho en este fondo 3 es fuera de España, es empresas en Alemania, Francia, Nordics, en Inglaterra, bueno, un poco por toda Europa, ¿vale? Y creo que eso es importante. Y esto nos ha permitido, por ejemplo, también alguna métrica importante, es que a día de hoy vemos entre el 60 y el 70% de todos los fondos de Venture Capitals, no todos los fondos, pero de todos los deals de Venture Capital que pasan en Europa, ¿no? Son unos 400, 500 empresas de la semana, que es lo que estamos viendo a día de hoy, ¿vale? Entonces, yo creo que esa estrategia ha funcionado bien. Y luego tiene otro tema que es muy relevante para nosotros, que es, como somos inversores minoritarios, tú cuando inviertes en una serie C, una serie A, cuando pasa la siguiente ronda, el inversor que viene después lo que te pide es, oyes, si has sido el día de la ronda anterior, retrátate y pon dinero en esta empresa, porque si tú que eres inversor actual, que normalmente te reserva el 50% para invertir en follow-ons, no pones en esta empresa, me estás diciendo que esta empresa, algo huele mal, ¿no? Entonces tú, cuando eres un lead investor, el problema que tienes es que tienes que poner dinero no solo en las buenas empresas,
sino en todas aquellas que creas que tienen algo de buena pinta, un poco, que sea un poquito, porque si no, esa empresa no va a levantar ni un euro en el mercado, ¿no? Es muy jodido que levantes si tú no pones algo de dinero. Y por lo tanto, eso te lleva a invertir en las buenas y en las no tan buenas, ¿vale? Nosotros, ¿qué es lo que pasa? Como somos minoritarios, el mercado no nos obliga a meter dinero en esas empresas. Y por lo tanto, podemos hacer algo que no hace, bueno, ningún fondo que conozcamos, que es, en vez de una reserva fija, seguro igual alguno lo hace, pero nosotros que no conozco ninguno, en vez de una reserva fija, tenemos lo que llamamos una reserva dinámica, que es que cada 3 meses miramos nuestra cartera, decidimos las empresas que creemos que tienen más potencial y para ellas reservamos dinero y cuando pasa una ronda en el futuro, en cualquiera de nuestras empresas, en algunas invertimos, en otras no, y en otras incluso, aunque sea muy buena la empresa y la valoración creemos que es demasiado cara, vendemos, ¿vale? Y devolvemos DPI antes a los inversores. Es más, estamos hablando del programa de DPI. Nuestro primer fondo, que es de 2018, hemos devuelto ya el 100% de DPI a nuestros inversores. Por lo tanto, y gracias, una gran parte gracias a esta estrategia de no tener que esperar hasta el final de la vida de la empresa para poder salirnos, ¿no? Yo creo que eso es interesante. Ander, ¿y puedes compartir un poco los retornos del 2010, del fondo 2 de 2018? ¿O es confidencial? Si es confidencial, lo entiendo No, perfectamente. no, no, para nada. No, mira, te digo, los 3 fondos directos, fondo uno de 2018 es un fondo que está en 4,4 veces dinero, 100% de PI y casi 40% de TIR. Fondo 2 2019 es un fondo que está en 1,8 veces dinero, 20% de TIR y 12% de PI. La añada 2019, finales, que fue un fondo de finales de 2019, es más complicada, pero bueno, creo que estamos aguantando bastante bien, los números son buenos. Y fondo 2023, que acabamos de lanzar de fondo directos, es un fondo que acaba de empezar, pero bueno, pero hemos pasado, no tenemos curva J, está por encima de 1,10 TVPI ya. Hemos hecho 28 inversiones, de las cuales 10 han levantado ya una ronda de follow-on con valoraciones bastante superiores a lo que nosotros hemos invertido. Bueno, pues aunque es muy inicial, los inicios son bastante buenos. La TIR es absurdamente alta porque ese inicio pues un 35% de TIR, pero en nada. O sea que eso no vale para mucho. Pero buena pinta inicial, ¿vale? No ha habido curva J en ningún momento en ese fondo, a pesar de ser un fondo directo, que es lo típico. O sea que el inicio es prometedor. ¿Vale? Y luego Perfecto. el fondo de fondos, vehículo 2022, y bueno, estamos ya por encima de una vez dinero, y a pesar de las dobles comisiones, y si lo traqueas contra la información que hay de los fondos de 2022, estamos en top cuartil contra los fondos directos, ¿vale? En ese fondo de fondos. O sea que bueno, pues también muy buena pinta, pero también very early, muy prontito. Perfecto, pues suena muy bien. Suena que en los próximos 2 años vas a tener muchos inversores tocándote la puerta, ¿no? Muchos Bueno, LPs. veremos. Espero que sí, sí, sí. Ahora estamos. Es un momento interesante, ¿no? Y al final, date cuenta, los inversores. Es muy importante con los inversores. Yo creo que es importante, ¿no? Lógicamente, que los retornos sean buenos, pero tan importante como que los retornos sean buenos es que tengan la información adecuada, que seas transparente, que les cuentes la verdad en todo momento. Nosotros hacemos algo que no es muy estándar en la industria, tenemos un NPS, nosotros con nuestros inversores y con los emprendedores de invertimos, que son consiguen nuestros dos clientes, tenemos un NPS que medimos constantemente y vamos siempre viendo cómo evoluciona, ¿no? La verdad es que ahora creo que hasta ahora hemos hecho las cosas bien porque el NPS de inversores es como 97 sobre 100, Ah, o sea que creo que está muy bien y de emprendedores estamos en un 95, o sea que también estamos muy bien. prácticamente en números muy buenos, ¿no? Yo creo que para nosotros eso es muy importante, hacer las cosas bien, siempre under promise y over deliver, eso es uno de los mantras más importantes para que eso funcione así y luego ser súper transparente con todo el mundo y contar las cosas como son, yo creo que es fundamental, ¿no? Una cosa que nosotros, por ejemplo, hacemos cuando recibimos un proyecto es, aunque digamos que no, siempre les explicamos bien las razones por las que no y lo que creemos que tienen que hacer para ser financiables en el mercado y es un feedback que yo creo que es sano, ¿no? Que es mejor que te digan la verdad y que no te digan, no, qué buen proyecto, pero no, no. Esto es lo que creemos que por la razón por la que nos encaja. Y si esto, yo creo que esto ayuda, ¿no? Ayuda a que sea mucho cuando cuando pienses en tu empresa, o en tu proyecto, lo que sea, pues creo que te ayuda a mejorar, ¿no? Pues es por ejemplo, Claro. una Lo que pasa es que tontería, cuando pero tienes el que cambia, equipo, que marca la diferencia. mirando 500 empresas a la semana, pues dar feedback de 450 a la semana
es un poco difícil, pero bueno, pasemos al tema de... No, al final, no, totalmente. Lo que pasa es que al final esas 500, la realidad es que no te metes en profundidad en muchas, no das feedback de todo, ¿eh? Eso es una realidad. Lo que das feedback de las que le has quitado algo de tiempo al emprendedor y le das feedback. Las que no le has quitado tiempo al emprendedor, no, es imposible. Pero si has tenido una primera llamada o viene de alguien de mucha confianza que te lo está pidiendo, pues ahí sí que das feedback. Pero hay otras que lógicamente es imposible porque no hay manos para hacerlo. Ander, y vámonos al cambio de marca, ¿no? Porque en España, Olairon, al menos en la industria, ¿no? En la gente que trabajamos en la industria, súper conocido, ¿no? Una marca posicionada y Sí. cambian a Curio. Es porque no nos cuentes un poquito la lógica detrás del cambio de marca y también Vale. potencialmente la historia, que es un poco interesante, la historia de, ¿no? del nombre. Y mira, al final, como comentábamos antes, nosotros somos un fondo que siempre, desde el minuto inicial, buscábamos ser internacionales, que nosotros creíamos que la oportunidad de evento en España está bien, pero que realmente, si para hacer algo grande y aspirar a tener retornos extraordinarios, tienes que ser capaz de un inversor que invierte en toda Europa y que es capaz de acceder a las mejores oportunidades en Europa, ¿no? España es del Venture Capital Europeo es alrededor del 15%, no puedes ignorar el otro 85% del mercado, ¿no? Entonces, eso lo teníamos muy claro desde el minuto cero, ¿vale? Salimos con un nombre que funcionaba muy bien, sobre todo en España, eso es una realidad, porque Olairon, Alirón, todo el tema de, bueno, que lo he contado muchas veces, pero esto al final el nombre original viene de las minas de hierro que había en el País Vasco, que eran, los ingleses eran los que estaban detrás de esas minas y cuando encontraron una veta de hierro, poner un cartelito All Iron, todo el mundo celebraba, los locales en vez de decir All Iron decían Al Iron, y eso quedó como un grito de celebración local, ¿no? Entonces, era un nombre que a nivel local funcionaba muy bien, a nivel España funcionaba muy bien, pero que cuando sales fuera, All Iron se asocia al hierro, no se entiende la historia por detrás, se asocia a un fondo más de private equity, que igual invierte algo en siderurgia, no es un fondo de tecnología como lo que somos nosotros, ¿no? Que invierte en tecnología. Entonces, estábamos buscando un nombre que fuera mucho más aséptico de cara afuera, que no significara cuando lo escuchen que suene bien, pero que no signifique nada, y que luego el que quiera meterse en el detalle, que tenga una historia bonita detrás y que con un significado chulo, ¿no? Entonces, y así podíamos, lo que estábamos buscando, y así, pues eso podía tener un toque local de alguna forma, un guiño local, pues ya sería ideal, ¿no? Y bueno, creo que vimos con el nombre adecuado. Acurio es un nombre que es en honor a un marinero que se llama Juan de Acurio, que fue el contramaestre de Elcano en la nave Victoria, que fue la única, Elcano y Magallanes, que fue la única que volvió a puerto de esa expedición, de esa vuelta alrededor del mundo que hicieron en el siglo XVI, esa locura por el estrecho Magallanes, que no sabían ni lo que había al otro lado, si iban a llegar o no llegar. Fue una auténtica locura hacer lo que hicieron. Y es más, de los 300 que salieron, volvieron 18, ¿no? Pues uno de los que volvió fue Juan de Acurio y era el contramaestre, es decir, el que llevaba el timón del barco, del único barco que regresó, ¿no? Entonces, nos gusta, ¿por qué? Porque en el siglo XVI emprender mayor emprendimiento, mayor aventura que eso no es imposible ni imaginarla, ¿no? Y los emprendedores al final se lanzan a una aventura, te estás lanzando a un vacío, ¿no? De alguna forma, creemos que hay un símil ahí muy interesante. Es una historia súper internacional, dar la vuelta al mundo, un poco lo que nosotros, no estamos dando la vuelta al mundo, pero vamos, lo que nosotros queremos decir, ¿no? O sea, somos un fondo internacional que miramos al mundo, ¿no? Y luego tiene un toque que también nos gusta mucho, que es Juan de Acurio no le conoce nadie. Al que conoce todo el mundo es Alcano y Magallanes. Es decir, y nosotros nos vemos un poco como los Juan de Acurio de los emprendedores, ¿no? Es decir, Elcano, que tiene que ser conocido es la empresa. Y oye, es que sin Juan de Acurio probablemente el emprendedor, básicamente. Sin Juan de Acurio probablemente el Cano y Magallanes no serían conocidos porque nunca habrían llegado a puerto, ¿no? Entonces nosotros, con mucha humildad, pero ayudando y intentando ayudar para que el timón y el barco acabe llegando a buen puerto, pues queremos ser esos Juan de Acurio, si quieres, de los emprendedores, pero el que realmente sea conocido y reconocido que sean los emprendedores como lo fueron el Cano y Magallanes, ¿no? Entonces, bueno, esa es la historia que está por detrás. Interesante historia, la verdad. Me lo preguntaba Nada, mucho, porque, oye, el nombre era súper conocido, así que gracias por contarla. Vamos un poquito al tema de, un tema que me interesa mucho, ¿no? Y es que, por ejemplo, SpinCap sacó un informe hace 2 semanas diciendo que el fundraising de capital riesgo había crecido un 50% en 2024, ¿no? Estamos hablando de cifras de 4.000 millones de euros, ¿no? De las cuales 1.000 vienen del Estado, que ya lo tocaremos también. sí. Pero cuando comparo estas cifras con las cifras que tenemos nosotros, que tenemos una base de datos de todos los nuevos fondos que están saliendo en España y Portugal, en alternativos,
son completamente diferentes, porque obviamente nosotros cubrimos otros verticales, no solo private equity, venture capital, cubrimos infra, cubrimos bueno, real estate, Totalmente. cubrimos todo tipo de alternativos. Nuestras cifras es que, oye, el volumen de fondos ha subido un 13% y el valor ha caído un 30%, ¿no? Entonces, estamos viendo fondos más pequeños y los fondos grandes están quedando con la mayoría de las cosas. ¿Cómo ves tú el informe de Spencap? ¿Tú estás completamente de acuerdo con lo que dicen ellos, ¿no? Un crecimiento del 50%, 4.000 millones, o crees que hay algo de que la información Pues está... bueno, es una buena pregunta. Yo no tengo exactamente el dato de cómo está hecho eso. A mí una cosa que veo que mucha gente hace es coge una noticia donde se anuncia el vamos a lanzar, el objetivo del fondo es tantos millones y asume que ese es el fondo. Del dicho al hecho hay un trecho, como se dice, ¿no? Y es un mercado donde hoy puedes anunciar lo que quieras, pero luego levantar ese dinero es muy distinto. Entonces, yo creo que lo que tienes que mirar en prensa cuando sale un fondo es no tanto la noticia de vamos a levantar, sino el cierre final. Oye, este fondo ha hecho un cierre final de eso realmente es la información válida. Entonces, no te puedo decir, no tengo la información para entender exactamente cuáles son los números, lo que está detrás de los 4.000 millones de SpainCap. En lo que me toca a mí, que es Venture Capital, te aseguro que ha sido un 2024 muy, muy, muy poca gente ha levantado y muy con números muy pequeñitos. Ahora mismo hay, de los fondos de Venture Capital más grandes en España, están prácticamente todos en el mercado levantando el siguiente fondo. Y lo que oigo, como nosotros también, nosotros al final tenemos unos números muy buenos y hicimos un cierre y levantar los 150 millones tardamos 10 meses. O sea, que no fue un proceso de me pongo y se levanta inmediatamente, el mercado estaba fastidiadete. Entonces, bueno, pues un proceso que ahora sé que muchos de mis compañeros de industria están viviendo y no es un mercado fácil para levantar. Entonces, cualquier noticia que diga que se levanta más dinero me extraña un poquito, pero no, como digo, no tengo en cuenta la fuente, una de las potenciales Cincuenta por razones por lo ciento más, ¿eh? lo No, que no al está menos, sucediendo. 50% más, ¿no? Que No, sí, pues no, me parece muy raro. Simplemente me ya, parece muy raro. No, pero no sé de dónde sale la fuente. perfecto. Me alegra que te parezca raro porque a mí me chirrea muchísimo. Y que, ¿cómo ven los 1.000 millones por parte del Estado, ¿no? Potencialmente de esos 4.000 millones, casi 1.000 millones Sí, han sido puestos del ICO, del sí, CTI, del FEI, ¿no? Porque claro, el 50% del primer fondo de All Iron venía también del Estado, ¿no? correcto. Del FEI, en este caso. Del Fondo Europeo de Inversiones, sí. El primer fondo, el 50% vino del FEI, el segundo nada, cero, y en el tercero volvimos a coger algo de dinero público. Pero es un porcentaje relativamente pequeño, ¿eh? Es como el 30% del fondo, una cosa así, es dinero entre el ICO y el FEI. 35% creo que es el número exacto. Bueno, pues ¿cómo lo... a ver, que los fondos públicos apoyen, yo creo que es positivo. Creo que está muy demostrado que la industria de Venture Capital y también la de Private Equity son dinamizadores que crean mucha riqueza. Por lo tanto, ayudar a que se desarrollen y que se creen vínculos, yo creo que es muy positivo. El problema es que lo que no puedes llegar es una situación donde los fondos que el dinero sea 100% público. Eso es un desastre, porque no tienes una validación, creo que es muy importante mantener un porcentaje elevado de validación del mercado que te valide que ese producto es bueno, que los gestores son buenos y el que el Estado complemente eso, pues me parece que tiene sentido porque, como digo, cada euro invertido aquí es un dinamizador, ¿no? Eh, pero hacerlo de otra forma, o sea, darle la vuelta a esto y que sea un porcentaje muy alto del Estado con un porcentaje muy bajo de capital privado, creo que sería un error tremendo y nos podría llevar a una especie de burbuja. Si miras un poco lo que ha pasado en Francia, sus fondos de Venture Capital en específico tienen muchísimo, ha habido infinidad de dinero público, lo que ha llevado a que sean las rondas de Seed y Series A más caras de Europa, más caras incluso que Inglaterra, mucho más caras que en Alemania. Eh, yo creo que eso no tiene mucho sentido. No tiene, no mucho, no tiene ningún sentido. Entonces, con ese caveat de que hay que limitarlo a un determinado volumen del fondo, para mí, siempre que sea un complemento a la inversión privada que valide, me parece que lo hacen todos los países o casi todos los países desarrollados y creo que lo hacen y lo hacen todos porque, como digo, esta industria es una dinamizadora total de la economía.
por lo tanto apoyarlo tiene todo el sentido. Completamente. Tema, por dar unos números, ¿no? Nosotros seguimos las noticias que salen. Nosotros somos de esos que nos equivocamos, que no miramos el final closing, ¿no? Miramos lo que sale en las noticias porque es muy candente y es lo que nos interesa también perseguir. De Venture Capital han salido 61 nuevos fondos en 2024 diciendo que van a levantar 4.3 billones, ¿no? Y en 2023 salieron 53 diciendo que iban a levantar 3.4 billones. O sea, en 2 años han salido más de 110 fondos esperando levantar 8 billones, ¿no? 20% en volumen de crecimiento, 30% en valor. Desde mi punto de vista, que hay una burbujita, ¿no? O sea, esto es... Bueno, pero volvemos a lo mismo de antes, ¿eh? Es del dicho al hecho. Es que puedes decir diciendo, bueno, como si yo salgo ahora diciendo que levantar un fondo de 1.000 millones. Pues, pues, bueno, perfecto. Pues te sube mucho tus números, pero no vale para nada. O sea, creo que lo importante es, lo dicho, ver exactamente cuáles son los cierres y ese es el trabajo que te da los números exactos de cómo está evolucionando el mercado. Todo lo demás es especulaciones. Yo creo que tocaba 2023, mucha gente, estos anuncios, ¿por qué vienen? Porque con la crisis, después la burbuja, con la explosión de la burbuja en 2022, la gente en 2022 decidió no salir al mercado, decidió retrasar el fundraising. Los que pudieron retrasar en 2023 y los que pueden aguantar un poco más 2024. Pero muchos no pueden aguantar más que eso. Entonces, bueno, pues todo el mundo sale e intenta levantar, pero la realidad es que el mercado ha sido un mercado o sigue siendo un mercado complicado, ¿no? Es un mercado donde no se devuelve DPI, donde los inversores no pueden reinvertir, pues es un mercado y donde además las valoraciones de alternativas cayeron respecto al portfolio público, por lo tanto es un porcentaje más alto en alternativas. Ahora se está recuperando, porque la bolsa ha recuperado, etcétera. Pues se montó, sí que es una bola, sí que es una tormenta perfecta, ¿no? Entonces yo creo que de esos 7.000, 8.000 millones de Venture Capital que me estás contando en España, no sé lo que será levantado, pero una fracción, así de claro, de ese dinero. Estoy de acuerdo, muy interesante. Entonces, ¿cómo vemos el Venture Capital en 2025, ¿no? Como activo para España. Tú miras más en Europa, pero para España, ¿cómo lo ves, no? ¿Cuáles son las oportunidades, no? Puede haber una sobreoferta de capital, una sobreoferta de fondos buscando dinero. ¿Qué va a pasar con las rondas B y C? Porque la mayoría de fondos son no, sí, ronda A, pero no hay suficientes fondos Sí. para rondas B y C. Bueno, muy buenas preguntas. Al final, en fases tempranas creo que hay un número propicio de fondos. Yo creo que hay suficientes fondos, o sea que creo que están bien cubiertas en España. Hay que ver, yo espero que todos los compañeros que están levantando en la industria, que están levantando dinero, levanten dinero y entonces que eso se mantenga así. Pero veremos en los próximos meses cómo va todo eso. ¿Vale? Pero yo creo que ahí es el emprendedor que venga está bastante cubierto, tiene bastantes alternativas. Eh, las valoraciones en esa serie están un poquito por debajo de lo que fue el pico, pero tampoco han caído mucho, pero yo creo que es una tendencia bastante europea. En fase sí, en serie ha caído un poquito más, ha caído Black Eyes bastante más grande. En serie ve para adelante, ¿no? Pero estás por debajo, si quieres, de valoraciones lógicamente lejos de las del pico y por debajo de valoraciones medias históricas. Bueno, no es un segmento donde veas unas valoraciones que son valoraciones todavía atractivas y, como digo, con un nivel de fondos que cubre lo que la oferta que hay, ¿no? Lo que sí que vemos que ha pasado es que en España, como ha habido mucho dinero público que te obliga a invertir en España, esto provoca que muchos de los fondos tengan que hacer un deployment obligatorio en España, lo que provoca que si hay proyectos que no salen caro en España, es el 15% del mercado de venture capital europeo, no es más. Entonces, los pocos proyectos, pocos entre comillas, proyectos muy buenos que salen, pues son proyectos súper competidos porque todos los fondos españoles quieren meter dinero ahí porque tienen la obligación de meter dinero, ¿no? Hay un subsegmento, por ejemplo, donde yo creo que esto está especialmente caldente, que es el tema de Climatech, ¿no? En Climatech se puso muchísimo dinero, tanto europeo como a nivel España en su momento, por todo el tema del cambio climático, que tenemos que llegar, tal. Se dio muchísimo dinero público para montar fondos, que eso ya provocó que se montaran unos cuantos fondos, bastantes, que tienen un mandato de invertir casi todo en España y proyectos de Climatech en España hay muy pocos. Entonces, ese es el paradigma, si quieres, de lo que estoy contando y lo que para mí no tiene ningún sentido, ¿no? Eh, en series B para adelante es distinto. Series B para adelante no hay fondos en España. Se anunció, pero creo que esto es solo un anuncio. No he oído ningún cierre final, un fondo muy grande de 1.000 millones, pero Y no he también visto. quiere No, invertir en Climate Tech, ¿eh?
Que también, ¿qué? Pero también iba a hacer Climate. Climate. Me lo pones peor todavía porque hacer Climate con 1.000 millones de España lo que... Bueno, en fin, no digo nada. Pero, eh, bueno, pues se anunció un fondo grande para Series B en adelante, que no he oído que esté cerrado, ni que haya hecho ningún cierre ni nada, porque había que levantar bien visto, se le puso mucho dinero público, pero también se le pidió un dinero de compromiso privado muy grande y no he visto que se haya cerrado, ¿no? Entonces no sé si se acabará cerrando o no ese fondo, pero la realidad es que a día de hoy no tenemos fondos grandes, relevantes por encima para Series B para adelante, muy poquito. Entonces es un segmento que con las empresas cuando llegan a esa serie tienen que salir fuera, lo que tampoco es malo, porque si miras países como Alemania o Francia o Nordic, la mayoría de los fondos, o sea, el emprendedor cuando estás en una fase City Serie A, lo que necesitas es un fondo local, pero ya cuando te vas a una serie B, normalmente tienes que internacionalizar. No es tan necesario tener un fondo local que te ayude con ese capital. Yo creo que ya te da igual meter un fondo y es más, un fondo internacional te puede ayudar con la salida a otro país, etcétera. Por lo tanto, no lo veo como un gran problema para el desarrollo de lo que es el ecosistema nacional, el hecho de que no haya fondos Series B en España. Creo que eso complementado con hay buenos fondos fuera que pueden invertir y si tu empresa es evidentemente buena y el proyecto es atractivo, vas a conseguir el dinero, aunque no haya fondos en España, ¿no? Si hubiera fondos en España, pues, y con dinero público que estuvieran obligados a invertir en España, pues sería más fácil, ¿no? Pero ahora pasas a ser, ahí no hay subvención si quieres de ningún tipo. Hay en Series B para adelante, es ley de mercado pura y tienes que competir por la atención de los fondos que pueden invertir en cualquier sitio y que por lo tanto, bueno, pues te van a marcar realmente si la empresa lo vale o no, ¿no? Entonces, bueno, es un paso más duro porque no está esa parte de apoyo público si quieres, pero que tampoco, a mí no me parece que tiene sentido, ¿no? O sea, no, si a la pregunta es que muchas veces nos quejamos, no hay un SEO fondo muy grande aquí de Series B que pueda hacerlo, pues para mí no lo veo tan problemático como si faltaran los de early stage, que eso sí que es local, 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 ¿no? En fases más lejanas creo que hay más alternativas internacionales y creo que incluso es sano que un fondo internacional valide esos proyectos. Perfecto. Ander, pues nada, hemos llegado al final de la entrevista. Ya llevamos hablando casi 38 minutos. Nos quedan 2 minuticos y yo siempre hago 3 preguntas a los invitados. Entonces te pregunto rápidamente y lo primero que se te venga a la mente me respondes, ¿no? Pero lo Pero, primero, ¿sí? ¿Dónde inviertes tu dinero, no? Aparte de Acurio, lo que te sale de Acurio, pues ¿dónde lo inviertes? pues soy un tío un poco raro porque tengo todo en alternativos. Soy un Ok, creyente listo. acérrimo de los alternativos, tengo el 80% de mi dinero metido en alternativos de todo tipo. Pues Muy entre bien. mis propios fondos una parte muy, muy relevante, pero también hago private equity, buyouts, he hecho infraestructuras. Bueno, tengo un pupurrí de fondos de alternativos, lo que no invierto prácticamente nada es en mercado público. No, no me lo creo. Perfecto. Prefiero tener la alternativa en alternativos. De las únicas personas que escucho que hacen eso. Sí, muy bien. Después, otra pregunta, la segunda. Después de un día, ¿no? De 17 reuniones, 12, 13, que seguramente has tenido muchos, ¿cómo descomprimes para volver a casa o para conectarte a la próxima reunión? ¿No? ¿Cómo vuelves a relajar tu cabeza después de estar tantas horas reunido y... Sí, pues mira, tengo mucha suerte porque tengo 4 niños pequeños, de 4 a 10 años, entonces llega y cuando acabo el día, básicamente se me vienen encima y me abrazan y eso ¡buah! Te hace olvidar todo el día, ¿no? Luego ceno con ellos, les meto a la cama y después de meterles a la cama intento desconectar. Una cosa que hago es a partir de las 9 no miro ni el WhatsApp, no miro el email, intento realmente salir, porque si no, no desconectas, estás dándole vueltas, no tiene sentido. Y cualquier cosa que pasaba a esa hora ya da exactamente igual. El lunes, o sea, el día siguiente por la mañana lo puedes solucionar, ¿no? Entonces, eso es algo que hago y ahí pues ya me relajo viendo una serie. También me gusta jugar a la consola. Soy gamer, me encanta. Y eso sigo haciéndolo. Y eso es un poco mi forma de relajarme. André, la última pregunta era, ¿cuál es el asset las más interesantes desde tu punto de vista, no? Obviamente me imagino que es Venture Capital y por eso tienes un fondo de Venture Capital, pero aparte de Venture Capital, en alternativos, ¿cuál es el asset las que tú crees que tienen mucho crecimiento o que tienen mucho potencial? Yo soy más creyente, o sea, del tema oportunista, sinceramente. Entonces, ¿qué es lo que me gusta? ¿Qué es lo que me gusta ahora mismo de justamente el Venture Capital? ¿Y por qué hemos lanzado este fondo de fondos nuevos que hemos lanzado? Porque es una oportunidad tremenda, falta de liquidez gigante en el mercado y ahí creemos que hay una oportunidad gigante que se puede hacer un vehículo con un periodo de inversión muy corto y un retorno muy rápido, ¿vale?
y creemos que yo soy, si cuando invierto soy más creyente en, no tanto en la asset class, que sí, que tengo algunas cosas que son más asset class, pero más en los gestores y en la oportunidad concreta que sea en ese momento y me la tengo que creer mucho para invertir, ¿no? Y en este caso, bueno, en este fondo de fondos este fondo de oportunista de secundaria que estamos lanzando, bueno, nos vamos a meter en los gestores 10 millones de euros, por lo tanto, te aseguro que nos la creemos a muerte y que es ahora mismo va a ser una de mis mayores inversiones y que creo que hay una oportunidad tremenda, ¿no? O sea, si tengo que elegir uno ahora mismo, no es porque lo esté lanzando nosotros, también lógicamente ayuda, pero porque realmente creo que es un mercado donde se te va a desarrollar y no hay ahora mismo competencia, ¿no? Entonces yo ahora es donde creo que hay una oportunidad tremenda, ¿no? Y te diría que eso se amplía a cualquier mercado, en cualquier asset class donde hay ese problema de liquidez, no hay un mercado que no esté desarrollado, también aplica, ¿no? Por ejemplo, he hablado con algunos gestores de infraestructuras que les contaba un poco lo que estamos haciendo y me decían, joder, es que para nuestro mercado tiene muchísimo sentido porque hay muchísima gente igual de pillada, ¿no? Que no está pudiendo vender las estas, tal, igual tiene sentido hacer algo similar. Bueno, en Private Equity se ha desarrollado ya y es un mercado con muchísimo éxito y buenos retornos. Creo que ese mercado secundario en alternativos se tiene que desarrollar en más sectores y en esos momentos de falta de liquidez es especialmente importante, ¿no? Yo el que conozco muy bien es Venture Capital, pues diría que para mí hay una oportunidad tremenda, pero igual hay también en secundarios en otros asset classes. Super, Ander, pues nada, oye, muchas gracias por estar con nosotros, por compartir tu conocimiento. Espero que haya sido un poquito interesante, más interesante que los típicos podcasts, ¿no? No, Y muy interesante, muy profundo sobre algunos temas con los que no suelo hablar, o sea que ha estado fenomenal. Muchísimas gracias. pues nada, señor, muchas gracias por estar y gracias a todas las personas que escuchan y ven Inversión Alternativa Podcast, ¿no? Donde desglosamos el universo de fondos de capital alternativo para el mercado hispanohablante. Siempre de la mano de expertos y esta vez teníamos a Ander Michelena, que fue el fundador y socio de Acurio Ventures. Gracias, Ander. Cuídate mucho. Muchísimas gracias. Venga, un abrazo. Hasta luego. Chao, chao. Ander, ¿qué tal lo viste?